Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde hablaremos de las mejores recetas para que celebres el final del año. ¿O no? Yo creo que no, mejor hablemos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular. Y si queda tiempo hablaremos de charrería. Yo soy Jim, gracias por vernos si estás en YouTube y escucharnos si estás en alguna de las plataformas de audio, Spotify, Amazon Music, etcétera, etcétera. Hoy hablaremos de la serie Andor, entonces habrá spoilers y quedan avisados. Es una serie de Disney Plus que está dentro del universo Star Wars y es la precuela de Rogue One. La serie fue creada por Tony Gilroy, que es el mismo que estuvo detrás de dicha película, y otro de sus trabajos como guionistas es la saga de Jason Bourne, precisamente las películas que protagoniza Matt Damon. La serie cuenta con 12 episodios. Está ubicada 5 años antes de la película de Rogue One. Y los directores de esos 12 episodios son Toby Haynes, Sana White y Benjamin Caron. Lo curioso es que al parecer fue filmada como si fueran películas y estas fueron divididas. Entonces está muy marcada la estructura de la introducción, el punto crítico y el desenlace. Todos mantienen el mismo ritmo y la misma esencia, misma fotografía, entonces se ve como un solo producto. Hay que seguir la pista principalmente a Toby Haynes, que creo que solo tiene una película y de ahí en fuera la mayoría de sus trabajos son episodios de series en la BBC como Sherlock. Los demás ya cuentan con un poco más de experiencia, pero están para cosas grandes. Los tres tienen mucha experiencia en la BBC, entonces han trabajado la mayor parte de su carrera ya en Inglaterra. ¿De qué va Andor? La serie empieza de manera muy curiosa porque tenemos a Cassian buscando a su hermana dentro de un burdel o un prostíbulo. Esto es muy interesante porque Star Wars nace como una especie de cuento fábula para niños. Muchos reclaman que tiene mucho, yo aquí mis cacofonías. Muchos se quejan de las referencias hasta cierto punto descaradas que hay de Star Wars hacia Dune. Inclusive algunos se atreverían a decir que George Lucas plagió hasta cierto punto algunos elementos, pero acá lo mantuvo de forma tal que era una especie de fábula para niños. Tenías a este grupo de rebeldes que eran completamente buenos enfrentando al imperio que era completamente malvado, y a pesar de ser un universo muy externo y que en películas no se alcanza a explorar la magnitud de dicho universo, acá empezamos a ver lugares más oscuros como un burdel. Llega Cassian, está buscando a su hermana que pareciera que iba a ser el hilo conductor de la serie. Al salir acaba teniendo un malentendido con los tipos de la autoridad Prox Morlana, que es una especie de compañía externa, es decir, el imperio le paga algo así como la policía bancaria. Y acá estos tipos quieren abusar de su autoridad Cassian, se hace un malentendido y tiene que huir del planeta en el que vive, y de ahí empezamos a ver cómo los distintos personajes de esta historia empiezan a involucrarse, y acabamos viendo una especie de nacimiento de la rebelión. Está muy interesante porque nos muestra un lado de Star Wars que no habíamos visto, más allá de que es la primera vez que vemos a personajes teniendo relaciones, entre comillas. Vemos la noche después o al mismo Cassian buscando este tipo de entretenimiento. Está bastante interesante. Vamos a hablar un poco del reparto y ahí nos iremos extendiendo dentro del papel de cada uno y la relación que hay. El protagonista es Cassian Andor, interpretado por Diego Luna. El mismo Diego Luna creo que funge como productor ejecutivo, es decir, le metió lana y le metió algunas otras funciones detrás, revisar guiones, eligiendo cast, eligiendo directores y todo lo demás que hace un productor. Retoma el papel que ya le habíamos visto en Rogue One, pero en Rogue One ya vemos a este personaje consagrado y completamente creyente de la religión de la rebelión, pero
cuando lo vemos en Rogue One tiene un arco muy interesante porque en teoría ellos son los buenos, pero lo vemos actuar de manera tan cínica, tan oscura, tan decidida, que pareciera que su compás moral está apuntando hacia muchas direcciones. Es un tipo completamente gris, muy distanciado a lo que habíamos visto con personajes como Luke Skywalker, que era completamente blanco y que a pesar de las supuestas dudas que tiene hacia el lado oscuro, siempre se va hacia la luz, siempre trata de hacer lo correcto. Acá en la primera trilogía el personaje que tenía estos matices era un poco Han Solo, y por eso creo que era el más atractivo y el que la mayoría quería hacer, más allá de ser este piloto que era demasiado genial y que tenía un look bastante alocado y que tenía la nave que supuestamente era bueno, sí, es la más rápida del halcón. Eh, Acá teníamos, nos muestran a un Cassian eh, que miente, que roba, que puede matar, todo en nombre de la rebelión. Inclusive llega un momento de la película donde deciden sacrificarlo todo para validar todo lo que han hecho. Hay una expresión, pero básicamente la escena es decirle a Jyn Erso, que es la otra protagonista de Rogue One, decirle: es que yo ya vendí mi alma al diablo y la única forma de que yo la recupere es que la rebelión gane y que logremos todo lo que le prometimos a la gente. Entonces aquí todavía no vemos a este tipo tan apasionado de la rebelión, pero empezamos a ver cómo sufre ciertos abusos por parte del imperio que lo acaban convenciendo a formar parte de algo más grande que él mismo. Desde que lo vi en Rogue One el personaje me encantó, saben, como niño diciendo yo soy ese, y más por lo valioso que podría ser, digo, guardando distancias, lo valioso que es a un mexicano dentro de este universo y manteniendo su acento mexicano tan marcado. Entonces es una gozada que tipos como Tenoch estén interpretando a Namor, que Diego Luna se esté rifando en Star Wars, que Gael García esté sigue saliendo como otro personaje en Marvel, como el Werewolf by Night. Entonces la representación latina pues es también bastante interesante, y era raro que en un universo tan vasto como Star Wars hubiera tan poca diversidad racial humana. Digo, había muchos extraterrestres y demás, pero casi todos eran blancos, ojos azules. Entonces esta diversidad está bastante interesante, y Diego Luna actúa de manera brutal. De hecho creo que está nominado, si no me equivoco, a un Golden Globe, a un Emmy. Entonces es una locura lo que logra con este personaje. Aparte de como protagonista, actoralmente sí puede cargar con el peso de la serie, y su personaje ya dentro del universo de Star Wars, si quieres un videojuego que lo protagoniza él, si quieres la figurita de él. O sea, es bastante genial con esta actitud un poco cínica, y que aparte sea buen piloto y que aparte sepa pelear. Entonces una gozada ver a Diego Luna como este héroe tan gris, pero a la vez más interesante que muchos otros personajes. Lo acompañan interpretando a Luthen Rael, Stellan Skarsgård, que hace una actuación brutal. Stellan Skarsgård lo ubicarán una como el Bill Bootstrap dentro de Piratas del Caribe, y también es el profesor este que ayuda a Thor en la primera película y es el que secuestra a Loki en la segunda. Muchos lo conocerán como papá suegro si son fans de todos sus hijos, el que hizo de Tarzán, el Bill Skarsgård, que es el que sale en eso. Floki en Vikingos, y tiene otro hijo por ahí que solo se ha quedado con papeles en Suecia. Si es sueco, Suecia, si lo dije bien. Ya hablando netamente de su personaje, Luthen tiene una dualidad bien interesante. Por un lado está dentro de Coruscant y dentro de los lujos y demás, como el dueño de una tienda de antigüedades. Entonces es encantador y recibe a la crema innata de la sociedad beneficiada por el imperio, la que no ha sufrido todas estas vicisitudes creadas por los abusos de autoridad. Y por otro lado es una especie de líder de una célula de la rebelión. Otra cosa bien interesante que tiene esta serie es que nos está mostrando lo que pasa
en ese tiempo queda una zona gris. En Clone Wars, digo, cronológicamente lo primero es Clone Wars, lo que ya quedó canónico en Disney. Clone Wars tal cual es la guerra de los clones y el levantamiento del imperio y cómo los Jedi son traicionados por toda la maquinaria del emperador y acaba asentando su poder y cambiando de ser una república a ser un imperio, pero se mantiene el Senado Galáctico, que es algo extraño y de lo cual hablaré un poco más adelante. Luego tenemos un salto de varios años y llega Luke Skywalker y compañía a derrocar dicho imperio. Pero Luke ya llega con una rebelión que ya existe, donde vemos que ya tienen cierta organización, ciertos uniformes y demás. La trilogía original acaba con la caída de dicho emperador y la nueva trilogía, digamos que es las consecuencias, como a pesar de que parece que el imperio fue vencido, viene una especie de segunda ola con creyentes de dicho imperio y cómo el Senado y la Nueva República sufre ante ello. Eso era lo que teníamos canónicamente. Entonces hay espacio de tiempo entre el surgimiento del imperio al inicio de la rebelión y de la caída del imperio a el surgimiento de esta nueva facción, la Primera Orden. Mandalorian se encuentra un poco dentro de esa... a partir de la trilogía original a lo nuevo, y esta explora lo que hubo antes. Es un poco riesgoso hacer eso porque los personajes no podrías decir que están dentro de la trilogía original, entonces tienen que tener como que una especie de universo contenido y nunca los vas a ver interactuar con Luke, con Leia, con Han, etcétera, 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 pero aquí sí se retoman ciertos personajes, entonces está bastante interesante. Y lo que hace Stellan actualmente es una brutalidad por estos cambios y de repente lo ves actuar de una forma y voltea, se pone una película y pareciera otro personaje completamente distinto. Inclusive pareciera que sus rasgos físicos cambian, es brutal y mantiene esta esencia que conserva Andor desde... Yo no voy a disfrutar los mieles y los frutos de haber ganado la rebelión porque yo ya me ensucié tanto en el fango que estoy más allá de la redención. Él está dispuesto a sacrificarlo todo por el objetivo final, por el bien mayor y está muy consciente de que ya su alma está completamente perdida, pero está dispuesto a todo para acabar con los abusos del imperio. Entonces pareciera que es una especie acaba siendo una especie de mentor de Diego Luna, pero tiene ahí sus recovecos y sus choques y sus escenas bastante interesantes en este choque de la rebelión o derrocar al imperio. Todavía no es una rebelión tal cual, derrocar al imperio es lo más importante, pero a la vez entiendo cómo te sientes, Cassian, por todo lo que has sufrido, y a la vez eres una herramienta más, pero veo lo valioso que eres como activo. Entonces está brutal, y más las escenas que tienen estos dos están bastante interesantes. Otro personaje también importante es Cyril Karn, interpretado por Kyle Soller, que es el inspector adjunto de la autoridad Prox Morlana. Su papel es importante porque después de que estos dos tipos quieren asaltar a Cassian después de buscar a su hermana, él es el encargado de investigar qué pasa, y por ser tan recto y por querer seguir todos los ideales de que el imperio es lo más importante y te muestra la otra cara de la moneda. Por un lado tienes a Cassian, que el imperio ha estado de forma importante en su vida, afectando todo lo que le ha pasado no de buena manera. Tienes a gente como Cyril, que confía ciegamente en que el imperio es la autoridad máxima y que el emperador siempre tiene la razón y que los protocolos son importantes y que seguir todo esto evitará que caigan en el caos y que la galaxia implote en guerra, caos, devastación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos este lado de la gente que sí creía en el imperio y ni siquiera está involucrado dentro del imperio, sino que es parte de esta, como les mencioné, una especie de compañía privada que trabajaba para el imperio. Por investigar a Cassian lo pierde todo y se empieza a obsesionar con él y cada vez
empieza a investigarlo más. Vemos, digamos, entre comillas, su caída en desgracia y a la vez una relación ahí medio enfermiza con su madre. Entonces, pareciera una especie de comic relief, que no lo es tal cual, pero sí tiene detalles bastante curiosos, incluido que lo vemos desayunar cereal con esta famosa leche azul y es este tipo que se compró lo que dice la caja de cereal, ¿no? El desayuno es lo más importante del día, ejercítate 30 minutos al día, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiere seguir conforme todas las reglas y eso acaba entorpeciendo el desarrollo y la vida del mismo Cassian. También está la participación de Adria Arjona, que interpreta a Vix Kalin. Es una amiga de Cassian, que por ahí te deja ver que fue una especie de interés amoroso. Y es la que contacta a Cassian con Luthen. Y acaba sufriendo las consecuencias de haberla ayudando. Por ahí tiene unas escenas brutales donde la torturan y lo que refleja con su mirada y con su actuación y demás está brillante. Denise Gough interpreta a Debra Miro, que es la supervisora de la Oficina de Seguridad Imperial. Por sus siglas en inglés es el BCI, que es este instrumento que tiene el Imperio como su inteligencia, como su policía de inteligencia, como la rama de inteligencia, que sería una especie de SS. Que solo está viendo posibles amenazas hacia el imperio y Debra es una joven supervisora que quiere salir adelante, entonces investiga de más y es despiadada y no le importa sobre qué o sobre quién pase para ella cumplir su objetivo de seguir subiendo en esta entramados imperiales. Entonces es, digamos, hasta cierto punto la gran villana. No hay tal cual un enfrentamiento contra ella y posiblemente la veamos en la siguiente temporada, pero sí te muestra este lado bastante oscuro del imperio, donde nada puede estar ante la autoridad bueno, nada puede estar sobre la autoridad del emperador y ellos están dispuestos a todo para mantener dicho orden. Otra participante es Genevieve O'Reilly como Mon Mothma. Es uno de los pocos personajes que sí se retoma de la trilogía original. Dentro de las películas, Mon Mothma era la líder de la rebelión. Curioso, porque siempre ha habido quejas de que no hay personajes fuertes femeninos, y sí, no hay lo suficientes, pero Star Wars sí tenía a Mon Mothma como líder de la rebelión, y a Leia también era un personaje muy fuerte. Entonces más personajes como ellos. Y acá ella sigue siendo senadora dentro de Coruscant, y es un poco la responsable de mostrar toda la opulencia que había. Con estas grandes cenas y estas grandes fiestas, y ella es la que está tratando de trabajar tras bambalinas. Por un lado, tiene la fiesta para quedar bien con la gente que trabaja para el emperador, y por otro lado está haciendo tratos secretos y tratando de recaudar fondos para financiar dicha rebelión. Entonces está brutal como la vemos interpretar ambos papeles y cómo vemos una preocupación real, y ella sí es el otro lado, a diferencia de Luthen. Ella quiere ganar pero manteniendo las formas. Luthen es el fin justifica los medios, y Mon Mothma todo lo contrario. Ella siente que si las bases de esta nueva lo que acabaría siendo la república están corrompidos igual que el imperio, pues acabarían siendo lo mismo. Entonces lucha desesperadamente por sí ser una rebelión, sí conspirar y sí demás, pero tratando de mantener su humanidad y no vender su alma y cuidar a su familia. Entonces esa lucha interna también está bastante interesante. Faye Marsay interpreta a Bel Sarta, que es otra líder ahí de la rebelión, y que por ahí descubrimos que también tiene nexos con Mon Mothma. Entonces está involucrada y a la vez es digamos que la primera jefa de la rebelión con la que interactúa Cassian, y también mantiene esto de querer lograr la misión a pesar de cualquier situación, pero sí siente la culpa de perder a la gente que tiene bajo su mando. Y Fiona Shaw interpreta a Marva Andor, que es la madre adoptiva de Cassian.
que es la dueña de B2EMO, que es la B, la dije en inglés, más en español, fantástica mi interpretación, pero es el droide característico de esta serie. La mayoría de las series de Star Wars tienen una especie de mascota que parece que es el diseñado para que se vendan los muñequitos, en este caso es el androide de Marva. Se les hará muy conocida porque en otras películas es la tía Petunia de Harry Potter, entonces es bastante triste que no quisiera ser la madre adoptiva de Harry, pero sí es la madre de la rebelión. Por ahí tiene una escena de un discurso que pudo haber sido a lo cursi y se mantiene bastante real. No apela a lo que podría esperarse en este tipo de películas, que es que hasta el más pequeño puede ser un héroe. Al final, mucho del tema central de la trilogía original es el elegido. Tú eres el que llevará el balance a la fuerza, en el caso de Anakin, y en el caso de Luke Skywalker, que él es el elegido de poder derrocar al emperador, porque es la nueva esperanza, el que tiene estas habilidades Jedi. Entonces, otros productos, como en el caso de Andor, apela a algo muy distinto, que es, no se trata de que seas alguien único o que sea un caso de nepotismo, sino que la rebelión estuvo en manos de la gente que sufrió tanto por el imperio que no pudo más, y en vez de romperse se levanta en armas y decide pelear por lo justo y por lo que es suyo, y no tanto salvar a todos y el final feliz y irse hacia el horizonte cabalgando después de liberar al pueblo, ¿no? Más bien el discurso apela a tratar de recuperar sus vidas y dejar de cederle el control al imperio y tratar de por sus propios medios salir adelante sin depender de esta maquinaria del imperio, pero a la vez tratando de ser más justos con los demás. Entonces un discurso bastante emotivo, con una escena brutal que vale mucho la pena. Hay una participación muy importante de Andy Serkis, que la hace de Kino Loy, que es el gerente de piso en las instalaciones de la fábrica imperial en el planeta Narquina 5. Es uno de los actores que ha interpretado a dos personajes dentro de Star Wars. Por ahí creo que el que hacía de Arturito tiene un cameo como un senador. No es cierto, el que hace C-3PO creo que tiene un cameo como senador por ahí en alguna de las escenas. Él en la trilogía más nueva interpretó al líder supremo Snoke, que es de los personajes más vendehumos de la historia de Star Wars. Y acá lo que hace es brutal. Estábamos muy acostumbrados a que Andy Serkis hiciera grandes interpretaciones, pero de personajes que no veíamos en pantalla, como Gollum, como Caesar en el Planeta de los Simios, y acá demuestra sus grandes dotes actorales. Tiene escenas brutales, pasa de yo solo cumpliré mi condena y saldré adelante, a nos están estafando, a qué hago para que podamos salir de aquí. Entonces los episodios donde sale él son una gozada y te mantienen tan tenso y te ponen tan de malas, pero de buena manera. Entonces mucho es por el peso actoral que tiene este sujeto. Y por último, digo, hay muchos más actores. Yo solo pondré aquí los que creo que vale más la pena destacar. Está Forest Whitaker, que regresa una vez más como So Guerrera. Entonces, junto con Diego Luna, es de los pocos que repite papel tanto en la serie como en la película de Rogue One. Su personaje, si no me estoy equivocando, fue introducido por primera vez en las versiones animadas de Clone Wars. Y era un rebelde que es apoyado por los Jedi. Dentro de su planeta estaba sufriendo por la Federación de Comercio, pero él era un poco más radical que su hermana. Sí busca el apoyo de los Jedi, la hermana muere, entonces él empieza a desconfiar de todos. Y aquí vemos eso mismo, quiere derrocar al imperio, pero no quiere unirse con nadie y solo ve por su cuenta. Entonces forma parte de esta nueva rebelión y de estos nuevos caudillos que no se ve que estén organizados, y que si hay mucha
hay mucho hincapié en que solos no van a poder vencer al imperio, entonces él siempre se mantiene en su papel de no involucrarse con nadie y a través de pequeñas acciones y tratar de debilitar al imperio. ¿Por qué vale la pena verlo? Porque curiosamente creo que junto a Rogue One es el mejor producto que tiene Star Wars a nivel historia, actuación, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es lo menos parecido a lo que hay Star Wars. Creo que es lo que Star Wars tiene el potencial de ser. Hay muchas sagas con muchos universos y pocas tienen universos tan extendidos como es Star Wars. Existe la trilogía de Tolkien del Señor de los Anillos con un lore gigante y su hijo se ha dedicado a extender ese lore escribiendo varias novelas. El mismo Dune tiene unas como veintitantas novelas ya con lo extendido. Marvel, DC no se diga, que son productos algo distintos, pero creo que Star Wars sí mantenía este mundo de posibilidades. Podíamos centrarnos en los Skywalker, pero de repente había novelas protagonizadas por Boba Fett, de repente había novelas protagonizadas por Lando, por Han Solo, etcétera, 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 personajes nuevos. Y acá aprovechan muy bien eso. Y en vez de contarnos esta fábula del bien contra el mal, donde el elegido logra salir adelante, tenemos un mundo muy realista donde todo está lleno de grises, inclusive la fotografía o sea, a nivel visual es un poco oscuro, un poco gris, porque te muestra este lugar en decadencia, inclusive cuando por ahí tiene su especial de playa como si fuera anime, se siente una vibra de opresión. Entonces, eso me parece fantástico. Y dentro de todo lo rescatable que tiene es que es la primera, bueno, entre comillas, es de las aproximaciones más realistas a los abusos reales del imperio. En la primera saga vemos como Darth Vader no duda en destruir Alderaan y como hay una especie de máquina que se sospecha que va a torturar a Leia para obtener información, pero llegan antes Luke y Han a rescatarla y ya, es lo más malvado que vemos al imperio hacer, ¿no? Y acá vemos una corrupción impresionante, vemos cómo no les importa abusar de la gente para conseguir lo que quieren, vemos cómo la justicia es expedita en el sentido de que no hay un juicio y si yo creo que eres culpable porque yo soy de autoridad, yo estoy bien, tú estás mal, al estilo Matilda. Vemos cómo esta justicia que se da de manera tan arbitraria acaba consiguiéndoles esclavos para producir lo que quieren producir. Entonces vemos como la gente no tiene ni para comer con tal de sacar la producción para satisfacer las necesidades y los requerimientos del imperio. Entonces teníamos una idea por sus indumentarias, por el tipo de oficiales, por lo que te decían que el imperio era una gran alegoría a lo que fue los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca lo habíamos visto, lo imaginábamos y acá ya tenemos de primera mano verlos comportarse de esa manera tan detestable, tan injusta. Entonces empiezas a realmente apreciar todavía más lo que lograron Luke y compañía derrocando este imperio y cómo estos pequeños esfuerzos, Rogue One lo maneja muy bien, lograron derrocar a este gran mal y cómo la lucha de la rebelión hasta cierto punto es justa, ¿no? Habría quien diría, no, es que el imperio tiene razón aquí, hacen todo lo posible para mostrarte que no, que era necesario acabar con ellos. Otro detalle ahí que vemos un poco por encima, pero no de forma tan aburrida como en Clone Wars, es el Senado. Se supone que sigue existiendo este balance de poder cuando el imperio tiene que responder a un Senado entre comillas, pero vemos como todos son fachadas, o sea, hay muy pocos senadores que realmente les importe lo que está pasando con la gente, la mayoría
hace lo que sea con tal de quedar bien con el emperador y olvidan cómo defender a su gente, básicamente como si estuvieran en México, ¿no? Vemos más del BCI, de su organización, de este organismo de inteligencia que son bastante aguerridos y bastante salvajes no en un sentido desorganizado, sino en cómo hacen todo para capturar a su presa. Es una especie de manada de lobos muy bien organizada y que no temen crear pruebas y no temen crear desinformación para seguir manteniendo el control. Yo por ahí había escuchado de este grupo específicamente en un juego de mesa, en el Star Wars Imperial Assault. Si han llegado a jugar videojuegos también los han visto, pero creo que en la gran pantalla, en el live action, más allá de ver algún oficial o algún traje de estos de oficial blanco, no nos habían mostrado tanto cómo tenían tanto poder y cómo eran los amos y señores en el ejército tras bambalinas. Por ahí creo que en la serie de Rebels sí hay personajes del BCI, pero en live action no lo habíamos visto. Está bastante interesante cómo siendo una galaxia tan vasta, mucho de lo que habíamos visto dentro del universo de Star Wars se centraba en Tatooine, que era es un planeta al borde exterior de este famoso desierto con dos soles. Inclusive las nuevas sagas trataron de alejarse de eso, pero mostrando lugares muy similares. Y acá creo que lograron captar la esencia de lo vasto que es el mundo, a pesar que solo introdujeron 4 nuevos planetas. Revisitamos Coruscant, que por un lado vemos, como ya había mencionado, lo fructífero que es estar con el imperio y estos grandes edificios y estos bonitos departamentos donde se concentra todo el poder, toda la mafia del poder. Pero también vemos el subsuelo de la ciudad y estos lugares oscuros y cómo hay gente interactuando para conseguir cosas a pesar de lo poco que tienen o intentando caer en la ilegalidad. Por otro lado, los países que se introducen, uno es Ferrix, que es el primer planeta donde está Andor, que vemos cómo sufre los abusos de esta organización que contrata el imperio, y una vez que se le sale de las manos llega el imperio y todavía caen con mano más dura y son más aguerridos y más crueles. Es un grupo de trabajadores que digamos que extraen cantera y crean ladrillos. Entonces vemos este tipo de ciudades que la gente solo vive para trabajar y tratar de subsistir, y cómo la opresión de las grandes corporaciones y el imperio no los deja disfrutar, y aún así siguen manteniendo ciertas tradiciones, siguen manteniendo cierta unidad y cierta identidad de lo que es su pueblo. De ahí pasamos al Dani, que es el planeta donde Cassian acaba formando parte de una pequeña célula rebelde. Y aquí lo interesante es que digamos que el final del primer arco y cómo se involucra Andor con ellos es una especie de película de robo. Se tienen que meter a una base militar a lograr conseguir fondos para ayudar a la rebelión, y aparte es un golpe doble porque la rebelión se beneficia económicamente y debilita al imperio porque son los sueldos de cierto sector espacial de trabajadores del imperio. Entonces en este planeta boscoso nos muestran lo vasto que es la galaxia con una población casi desaparecida por el mismo imperio, que sigue manteniendo ciertas tradiciones de realizar un peregrinaje cada ciertos años para ir a ver un fenómeno natural que ocurre cada cierto tiempo, que nadie se explica por qué. Entonces se extiende más lo vasto que es la galaxia y cómo cada planeta tiene sus distintas tradiciones. Y también vemos lo decadente que ya se encuentra el imperio. Hay oficiales imperiales que han sufrido por la misma crueldad de estos tipos y que no temen traicionar al imperio con tal de obtener un poco de venganza. Y también vemos altos mandos imperiales que
viven en la opulencia mientras todos los demás en ese pueblo sufren terriblemente y ellos se mantienen en el poder y solo que buscan mantener relaciones y quedar bien. De ahí viajamos a Niamos junto con Diego Luna, que es un planeta de playas. Una vez que él ayuda a estos rebeldes y consigue un beneficio económico, pues muestra lo buen white chican que es y ya con varo pues se va a Tulum, ¿no? Que sería esto de Niamos. Ahí pasa un incidente que es bien interesante. Más allá de que nos muestre que pues sí siguen existiendo lugares para el entretenimiento a pesar de ser una galaxia tan vasta y que siempre vemos en guerra, hay una injusticia muy curiosa porque Andor acaba siendo apresado por cómo luce, o sea, ya ni siquiera es por lo que hizo, sino por cómo luce, que es un tema bien actual que en Estados Unidos sucede bastante, que es esto de perfilación racial, si no me equivoco, sería la forma de traducirlo, racial profile, que es luces como un delincuente, te trato como un delincuente, aunque no hayas hecho absolutamente nada o solo eras un tipo con una sudadera y con eso ya considero que eres peligroso y hago lo que me da la gana. Entonces tiene ese detallito de crítica social que está ahí bastante escondido, que no es en tu cara, que no es eh, pretexto para esta gente que se queja de lo que es woke, no quiera ver la serie, entonces lo hacen bastante bien. Y de ahí el otro planeta que vemos es Narquina 5, que es un planeta prisión. Esos episodios están fantásticos. Y como mencionaba, te crea una tensión que tenía hace mucho que no sentía de entrada. El coraje que tienes de que lo hayan llevado detenido por algo que realmente él no hizo, el ver cómo los tienen al borde de la esclavitud y inclusive las pocas recompensas que tienen si hacen bien su trabajo es que su comida tenga sabor, a diferencia del grado del castigo que hay si no logran cumplir los objetivos. Entonces también empezamos a ver, y esto forma parte de todas estas acciones que hacen que te des cuenta de lo brutal que es el imperio y de lo mal que están y de lo mucho que tienen que pagar todo lo que han hecho, ¿no? Ya para concluir un poco de las curiosidades que yo llegué a ver. Uno, hay una escena al estilo Han Solo dispara primero. En la trilogía original es muy famosa esta escena donde Han Solo está platicando con un cazarrecompensas que manda Jabba, porque Han le debe dinero a Jabba. Y a media conversación Han Solo sin haber recibido una amenaza previa le dispara antes y lo asesina a sangre fría, lo cual queda genial porque te muestra cómo es una galaxia muy peligrosa y cómo Han se involucra con gente en la que no debería y cómo es un tipo que eh, pues realmente no teme asesinar a sangre fría, más allá de ser el contrabandista bien parecido que ayuda al chico elegido y que es una especie de hermano mayor, pues sí, también puede ser un asesino a sangre fría. Acá tenemos una escena muy similar donde Cassian dispara primero y me recordó bastante, igual y no es una referencia, pero a mí me lo pareció. Por otro lado, los colores que representan muy bien bueno, no representan muy bien, que se han utilizado para representar a la rebelión son el naranja y el blanco. Es muy común este uniforme de los pilotos de X-Wing y es muy común ver la figura de Luke Skywalker con este como leotardo anaranjado, con su casco blanco con líneas rojas. Entonces vemos un poco de dónde sale, que creo que tiene relación con los uniformes de los que estuvieron en esta prisión, donde les digo que esos episodios visualmente son brutales y están escritos de manera espectacular y te hacen sentir tensión y odio y desesperación y demás. Y por último, si son muy observadores dentro de la tienda de antigüedades de Lothel, creo que sí dije el nombre bien, de Luthen, los nombres son complicados. Dentro de la tienda de antigüedades de Luthen hay muchas referencias al mismo Star Wars. Tienes que digamos que casi poner pausa y ver cuadro por cuadro para no perdértelas.
cascos prototipo de lo que iba a ser la serie original, escudos de Gundam, referencias a los Wookiees, etcétera, 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 muchas referencias a los más clavados. Hay referencias a Indiana Jones, las piedras que busca en el Templo Perdido, y si no me equivoco, creo que también por ahí vemos unos ídolos en carbonita, que es una referencia tanto a Indiana Jones como a Han Solo, ambos interpretados por Harrison Ford. Y la referencia que sí está muy en tu cara y que eh, todos en México señalamos a la pantalla y hacemos el meme del mismísimo Leonardo DiCaprio y le chiflamos a la tele, pues es un sol azteca que ahí aparece y pues da gusto que se mantengan estos dulcecitos también para el público que decide entrarle al universo de Star Wars para querer apoyar al compatriota Diego Luna. Creo que como producto de Star Wars sería complicado ser lo primero que le muestres porque pondrías la vara muy alta. Complementa muy bien lo que ya hemos visto y da espacio para series mucho más maduras y que no estén tan enfocadas en vender muñequitos. Insisto, está el androide que parece de lo más carismático, pero tampoco es tan en tu cara. No es como Grogu, que sí, este famoso Baby Yoda está diseñado para romper récords de ser el Funko más vendido, ¿no? Y por último, podríamos hablar de la relación que hay entre Andor y la charrería, pero bueno, qué más mexa que un tipo que en el extranjero lo detienen solo por cómo luce, él se escapa de la cárcel, va a ver cómo se encuentra su jefecita que estaba mal de salud a su tierra natal y de paso rescata a su ex. Eso, si eso no es mexicano, no sé qué lo sea. Así que cuídense y bye.